Hola, ¿qué tal a todas y todos quienes nos acompañan? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de Forbis Mazars en México, titulado Negocio en Marcha, responsabilidades de la administración y del auditor. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Yo soy Natalia Castrejón, encargada de Marketing y Comunicación. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, les comparto algunos comentarios brevemente. Pueden dejarnos sus comentarios en la sección del chat y también sus preguntas en la sección correspondiente. Hacia el final de la sesión, nuestros ponentes abordarán sus inquietudes y, bueno, podremos tener ese diálogo y profundizar en los temas de su interés. Por otra parte, justo al finalizar la sesión aparecerá una encuesta de satisfacción. Nos alentamos a responderla. Nos interesa mucho conocer sus opiniones para poder crear contenido de valor para ustedes. Sin más, le doy la palabra a nuestro socio líder de auditoría, Jorge Villanueva, para que presente al equipo y demos inicio a este evento. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Nat. Oigan, pues es un verdadero gusto estar con ustedes esta mañana. Este tema que vamos a tocar de negocio en marcha es un tema muy relevante. Pero bueno, más allá de dar ahorita un poquito de contexto sobre lo que vamos a ver y revisar la agenda con ustedes, ya me presentó Nat y bueno, yo a su vez quisiera presentar también a Alfredo Coronado, que es uno de nuestros directores de auditoría y es también el director responsable de área técnica en el FRS Desk, que nos acompaña esta mañana. Hola, Alfredo, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Y también está Argel Mendoza, que es uno de nuestros gerentes del área técnica de FRS Desk, que se incorporó hace no mucho con nosotros. Argel, un gusto tenerte, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Hola, Alfredo. Hola a todos, muchas gracias. Muy bien. Pues si quieren, vamos revisando un poquito los objetivos de la sesión, que creo es importante transmitirles. Este tema de negocio en marcha es un tema que da para mucho, ha venido tomando mucha relevancia de un tiempo para acá. Y ahorita les voy a dar un poquito de contexto, pero también la intención es tocar algunos puntos relacionados con el asunto de negocio en marcha, porque se conoce de manera general, se entiende de qué se trata, o por lo menos lo entendemos de manera global, pero ya cuando entramos a las particularidades y qué implicaciones tiene ciertas definiciones, incluso ciertos conceptos clave, son los que de repente quedan un poco difusos, no hay una cierta claridad, incluso de repente también luego existe una confusión sobre dónde empieza la responsabilidad de la administración con este asunto y dónde entra la del auditor. De repente hay una zona ahí medio, no sé si llamarle zona gris o por lo menos en el desconocimiento del asunto. En muchos casos se asume que pues, el auditor es el que entra y levanta la mano y dice si lo hay o no lo hay, y en ese momento inicia la plática con la administración, cuando debería ser al revés, ¿no? La administración, al margen de que se audite o no se audite la compañía, pues siempre tendría que estar observante y vigilante de cualquier situación que pudiera disparar un asunto de negocio en marcha. Entonces, bueno, sin más, el objetivo de esta sesión es precisamente discutir la importancia de este postulado básico a la luz de también la norma que recientemente publicó el CINIF, la NIFA 2, precisamente para tocar o poner un poco de orden en todo este tema que ya existía. Lo único que termina pasando es que se le da una mayor predominancia, pero sí es entender a través de esta sesión cuáles son los principales elementos, cuáles son los potenciales riesgos que disparan una situación de negocio en marcha y lo que mencionaba yo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, no? Que hasta dónde empieza y termina la responsabilidad de administración, dónde empieza y termina la del auditor. Entonces, de manera más específica, a través de algunas 4 secciones que vamos a estar abordando, las primeras 2 centradas en el tema de la administración y las últimas con la parte del auditor financiero, entender los principales elementos para hacer una correcta lectura o interpretación del concepto de negocio en marcha, los elementos clave que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación, y también esto que mencionábamos, ¿no? La responsabilidad del auditor, qué tipo de procedimientos lleva a cabo, qué tipo de interacción tiene con la propia administración. Si quieren, vamos a la siguiente, en donde viene la agenda. Precisamente estos 4 temas los vamos a distribuir de esta manera. Empezamos con entender la responsabilidad de la administración, incluyendo el concepto de negocio en marcha. ¿Qué se debe de tomar en cuenta por parte de la administración para hacer un análisis completo y adecuado de este asunto? Y luego ya hacer la contraparte, entender dónde entra el auditor, qué tipo de información pide, qué tipo de procedimientos son los que típicamente aplica, qué cosas son importantes, y también mencionar
cómo su opinión de auditoría pudiera en un momento dado ser modificada por situaciones de negocio en marcha bajo ciertas circunstancias y escenarios, ¿no? Este tema de negocio en marcha, yo antes de ceder la palabra a Ángel, lo que mencionaría es que, como digo, no es un asunto nuevo, pero a la vez es un asunto que tiene mucha relevancia porque a raíz de circunstancias que hemos venido viviendo globalmente, por un lado tenemos economías ya muy interconectadas, no de ahorita, tenemos ya décadas operando en mercados globales en donde cualquier situación que ocurre en una región, en alguna zona del planeta, invariablemente o eventualmente como efecto dominó termina afectando en otras. Entonces, anteriormente, digo, muchas décadas atrás, o algunas décadas atrás, podíamos tener circunstancias o temas que afectaban un tema de negocio en marcha y que en muchos casos eran disparados por la propia gestión de un negocio, de una entidad. Actualmente lo que estamos observando es que cuando se presentan temas de negocio en marcha, el común denominador es que son factores externos y estos factores externos precisamente en muchos casos se disparan por situaciones que afectan de manera global a las economías, ¿no? En los diferentes territorios. Entonces, ya no es tanto el tema de negocio en marcha de que la administración tomó malas decisiones y eso disparó que los rendimientos o que el desempeño de la compañía se vio afectada, sino que al margen de una buena gestión puede haber circunstancias que son ajenas a este manejo de un negocio y que pueden disparar una situación de negocio en marcha, ¿no? Caso concreto, lo que vivimos hace unos poquitos años con el tema de pandemia, luego lo que pasó con la crisis Rusia-Ucrania, con todo el tema energético. Entonces, son temas que de alguna manera en algunos sectores o industrias muy particulares ha tenido afectaciones y pues se dispara la necesidad precisamente de por lo menos hacer un análisis sobre estos temas de negocio en marcha que impactan el desempeño, que impactan las mediciones, que impactan razones financieras, que impactan liquidez, etcétera. Entonces creo que por eso consideramos relevante traer la atención el tema y bueno, también el CINIF ya lo hizo a través de la emisión de esta NIF A2, por lo mismo que menciono yo. Entonces, para no entrar en más detalle, te cedo, mi estimado Ángel, la palabra para que arranquemos con estas primeras dos secciones centradas en el tema de la administración y pues vamos para adelante. Sí, Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Pues como bien lo dijo Jorge, vamos a entrar de lleno ya en materia. Puntualmente vamos a definir en este momento qué es el concepto de negocio en marcha, qué es este concepto tan importante y tan relevante que hace mención Jorge. Tenemos aquí una definición muy conceptual. El término realmente está haciendo referencia a estabilidad financiera y a un intervalo de tiempo en el futuro visible. Tenemos este concepto que diseñamos, que es el negocio en marcha. Es un concepto fundamental para las empresas, puesto que forma parte de los fundamentos sobre los cuales debe entenderse y reconocerse la información financiera y las transacciones que afectan a una entidad. Entonces, como les comentaba, hace mención a un futuro previsible, a que las empresas puedan continuar con su operación y como un negocio viable, hace también referencia a la viabilidad. Y tenemos aquí una cita muy puntual de las normas de información financiera. En su párrafo 24 del marco conceptual nos dice que la entidad económica se presume, esto es muy importante, se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba en contrario. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de activos netos de la entidad. ¿Por qué es importante esto que mencionábamos aquí? Resaltamos ahí algunos conceptos en negrita. Se presume en existencia permanente, es porque el concepto de negocio en marcha es un concepto que, salvo que se haga mención en la información financiera que existen situaciones adversas de negocio en marcha, es algo que no necesita una mayor revelación. El negocio en marcha o la continuidad de la compañía a través del tiempo en un futuro previsible, ahorita lo vamos a ver, pero es en un lapso de por lo menos 12 meses, se asume como cierta. Es algo que se asume que la compañía está diseñada y está en un modelo de negocios viable para continuar como negocio en marcha. También tenemos aquí que dice, al evaluar si la presunción de negocio en marcha resulta apropiada, la administración de la entidad debe tomar en cuenta toda la información que esté disponible para el futuro. Eso también lo comentamos, que es de los conceptos importantes, el tiempo, ¿no? Que la viabilidad del negocio, la viabilidad de la empresa y su capacidad para continuar como negocio en marcha sea algo que se dispare en el tiempo, se dispare hacia el futuro,
como ya se los comentaba, por lo menos por los siguientes 12 meses. ¿Qué pasa acá? En una situación típica, en una situación, digamos, normal, como les decía, la ausencia de una mención expresa acerca del negocio en marcha en la información financiera implica que esta continuidad se asume. A veces nos preguntan, oye, ¿qué tengo que revelar, no? O cómo tengo que hacer mención en mi información financiera o puntualmente en mis estados financieros para hacer mención o que los lectores o los usuarios de la información financiera sepan que mi empresa es un negocio en marcha o que la información financiera de mi compañía está preparada sobre la base de negocio en marcha. La realidad es que nada. La realidad es que en ese sentido no se tiene que hacer mención alguna porque, como les comentaba, pues el negocio en marcha se asume, se presume que es la base sobre la cual las transacciones de la compañía son registradas y sobre la cual la información financiera está preparada. En caso contrario, ¿cuándo sí se tiene que hacer alguna consideración, alguna revelación? Bueno, pues hay varias causales en las cuales el negocio en marcha pudiera no ser, no estar, digamos, considerado o ser la base adecuada sobre la cual están preparados los estados financieros, que es una posible disolución, suspensión de actividades, quiebras, liquidaciones, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por favor, Nat. Ok. ¿Qué factores son importantes considerar por parte de la administración acerca del negocio en marcha? Hablando puntualmente de las responsabilidades o de las evaluaciones que se tienen que hacer en este tema tan importante de negocio en marcha, hay algunos marcos contables que de manera explícita hacen un requerimiento de que la compañía realice evaluaciones periódicas acerca del negocio en marcha. Uno de ellos es, como lo vemos aquí en la pantalla, la ANIC A1, que justo requiere que la dirección de la empresa realice una evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar como negocio en marcha. Ese es un requerimiento explícito de uno de los marcos contables, pues también más utilizados en el país. Sin embargo, hay otros marcos contables que pudieran no tener un requerimiento explícito acerca de realizar una evaluación de negocio en marcha o realizar un análisis de negocio en marcha. En esos casos, está implícito dentro del propio cuerpo de estas normas o de estos marcos contables que se tiene que hacer. La mención no es explícita, pero sí se entiende que implícitamente se tiene que hacer una evaluación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la norma mexicana también, que debido a que, bueno, nos menciona que debido a que el postulado de negocio en marcha es uno de los postulados básicos o de los postulados fundamentales sobre los cuales se prepara la información financiera, la administración de la entidad debe evaluar la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Como les mencionaba, aún en el caso de que el marco de información financiera no contenga un requerimiento específico. Sin embargo, sí hace mención en varias normas el propio marco contable al negocio en marcha y a las responsabilidades de la administración acerca de la preparación de estos análisis, ¿no? Y aquí me gustaría comentar, Ángel, Sí. simple como mero contexto. O sea, nuestras normas de información financiera mexicanas hace unos años cambiaron a un marco conceptual en una sola norma, la A1. Antes era de la 1 a la A9. Entonces quedamos en una sola. ¿Y cuál fue la nueva norma que acaba de crear el CINIF, que acaba de emitir? A2, negocio en marcha. O sea, cómo le estamos dando mucho énfasis en la normatividad mexicana en este tema tan específico, tan importante, ¿no? Gracias. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Alfredo. Como mencionaba Jorge y también ahorita como bien lo mencionas, es algo que está, pese a que no es algo nuevo, pese a que es algo que ya existía, sí es algo que realmente, inclusive en la práctica, lo hemos visto que se da por hecho y no se hace mucho más análisis, a lo mejor por parte de las compañías, hasta que a lo mejor el auditor hace mención o hace indagaciones específicas al respecto. Sin embargo, es algo que la norma prevé desde hace mucho y actualmente se le ha dado mucho más énfasis y mucho más foco y visibilidad a temas tan importantes como este. Adelante, por favor. Ok. Hay algunos factores
que son muy importantes que la administración considere a la hora de hacer estas evaluaciones de negocio en marcha o a la hora de pararse en un punto en el tiempo en el que dicen, ok, ya sé que tengo que hacer una evaluación de negocio en marcha, ¿cómo la tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Cuáles son los elementos, ¿no?, sobre los cuales me tengo que basar para considerar, más bien para hacer un adecuado análisis de negocio en marcha? Bueno, pues nosotros tenemos aquí 3 factores que son muy importantes que se deben de considerar a la hora de formular un juicio. Dice aquí, vamos a entrar primero con esta parte del juicio. La administración de la entidad debe garantizar que existen elementos para asumir la continuidad de la compañía como negocio en marcha. Y para ello debe de formular un juicio en un determinado momento sobre los resultados futuros de eventos o condiciones que pudieran generar alguna incertidumbre. Aquí hay algunos conceptos importantes a destacar. Lo primero, la parte del juicio, eventos o condiciones que pudieran generar incertidumbre. Las incertidumbres también es un concepto importante. Y de nuevo, sobre los resultados futuros. Esto nos habla de un horizonte en el tiempo, como les comentaba, de por lo menos 12 meses, ¿no? ¿Cómo son estas incertidumbres o estos juicios? Bueno, el grado de incertidumbre acerca de estos juicios que se realizan sobre resultado de hechos o condiciones presentes que pudieran afectar las transacciones de la compañía aumenta significativamente cuanto más alejados estén en el tiempo. Eso es algo que nos parece muy, muy lógico inclusive, pero que es importante o muy importante considerar. Todas las estimaciones o los juicios que realiza la compañía generan una mayor incertidumbre entre más alejados en el tiempo se encuentren, tanto si hablamos de proyecciones financieras, fiscales, pronósticos de ventas, etcétera. Todos estos elementos que ahorita vamos a ver que son importantes de analizar por parte de la administración, cuanto más alejados estén en el tiempo, generan una mayor incertidumbre, ¿no? Y el grado a lo mejor de satisfacción del análisis de la capacidad de la compañía para seguir como negocio en marcha pudiera verse afectado. También, y esta es una realidad, que la dimensión y la complejidad de la naturaleza de la empresa es otro factor que también influye, yo creo que fundamentalmente o de manera muy crítica en la evaluación de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Una compañía que tiene un modelo de negocios o una operación, digamos, muy sencilla, pudiera tener también mucha facilidad a la hora de determinar ciertos elementos que debe considerar en un modelo de negocio en marcha. Puede tener mayor facilidad para determinar pronósticos de ventas, para realizar proyecciones fiscales, proyecciones financieras, para realizar análisis de su capacidad financiera o de su capacidad para obtener préstamos, y una compañía que tiene un negocio más complejo, que opera en un marco más complicado, que por su propia naturaleza puede ser inclusive más grande o con un mayor número de transacciones, pues esto puede ser también más difícil para ellos, y esto también puede afectar de manera importante el juicio que se debe de formar a la hora de hacer estos análisis. Otro factor también importante es que cualquier juicio sobre el futuro se basa en información disponible en el momento y que pudiera haber hechos posteriores en el futuro que pudieran dar lugar a resultados también incongruentes con esos juicios que al principio nos parecían razonables. Adelante, Nat, por favor. Bueno, ¿qué eventos y condiciones podrían generar estas incertidumbres de las que hablábamos? Pues hay aquí le estamos mostrando algunos ejemplos, pero hay eventos y condiciones, así como indicadores de todo tipo y también atendiendo, como lo mencionaba, a las complejidades de cada caso, pudieran ser estos u otros, ¿no? Hay muchísimos, pero principalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues bueno, son condiciones de liquidez o solvencia de las compañías y sus fuentes de financiamiento que sean qué tan disponibles están para que una compañía pueda acceder a fuentes de financiamiento externas, obligaciones pendientes de cumplir o obligaciones que estén muy atrasadas, existencia de recursos necesarios para mantener operaciones y flujos de efectivo, y también hay algunos otros eventos o
o condiciones que pudieran generar estas incertidumbres. Hablaba también Jorge acerca de el ejemplo que puso de la pandemia, de la crisis de hidrocarburos también en Rusia, catástrofes ambientales, algunas situaciones legales no previstas por la compañía, cambios en los marcos legislativos, en la economía del país en el que opera. Hay muchísimos factores que las compañías deben de tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis correcto. Esto me voy a tener un poquito aquí para mencionar que todos estos análisis y otros que vamos a ver más adelante, no los vamos a repasar todos, sin embargo, sabemos que ahí están. Son muy importantes porque luego como compañía a lo mejor estamos acostumbrados a identificar solamente ciertos puntos. A ver, mis razones de liquidez y de solvencia son adecuadas, ok, estoy check, ¿no? Ya no tengo temas de negocio en marcha. O mi capital está saludable porque por ahí menciona Ley General de Sociedades Mercantiles, que las 2/3 partes, yo no caigo en ese supuesto, entonces estoy check. Pero la realidad es que hay muchos otros factores, muchísimos otros factores, que pudieran también influir en estos juicios y podrían generar cierta incertidumbre a los usuarios de la información financiera acerca de la viabilidad del negocio. Tenemos también aquí algunos indicadores económicos, que son, entre otros, también ya, como les comentaba, el capital negativo, fuentes de financiamiento, ingresos futuros inciertos. Podemos hablar también ahí de temas de mercado y muchos otros que también generan cierta incertidumbre, ¿no? Adelante, Nat, por favor. Bueno, estos son también algunos indicadores económicos importantes que se deben de considerar. Proyecciones financieras a la baja, lo que les comentaba acerca del entorno económico inestable, economías economías inflacionarias o economías en desaceleración también es algo importante a la hora de hacer estos análisis. El sector o la industria, ¿no? En cuanto al sector, podríamos hablar de competidores importantes, de nuevos competidores, de desaceleración de mi modelo de negocios o que mi modelo de negocios no esté generando particularmente todos los resultados los resultados operativos que estábamos esperando. Inestabilidades, perdón, por productos, canales de distribución insuficientes o que se vean afectados de nuevo por temas geográficos o inclusive hasta, pues, no sé, quiero pensar ahorita en algún tema ahí de alguna empresa que esté operando a lo mejor en estados como Sinaloa o que estén afectados ahí por temas inclusive de otra índole, también se tiene que analizar, ¿no? Como les comentaba, procesos legales, el entorno social, estructura organizacional. Este es un tema que no hemos hablado, pero también es muy importante, ¿no? Como la estructura del negocio y el personal en los puntos clave también puede afectar esta presunción de negocio en marcha. Hacia adelante, por favor. Ok, acerca de las incertidumbres sobre el negocio en marcha, podríamos ubicarnos en dos escenarios, digamos puntualmente, que la entidad sea un negocio en marcha o que la entidad no sea un negocio en marcha. Cuando una entidad es un negocio en marcha, no significa que no existan incertidumbres importantes acerca de la viabilidad del negocio o de la capacidad de la compañía para continuar con un negocio en marcha, sino que pueden existir estas incertidumbres y puede existir también, o también se tiene que revelar dentro de la información financiera, los planes de acción que se tienen para mitigar estas incertidumbres, para reducir estas incertidumbres o para hacer mención de que estas incertidumbres pues no se materializan y no están afectando la viabilidad de la compañía y su capacidad de continuar hacia el futuro. Entonces podemos tener negocio en marcha sin incertidumbres importantes, negocio en marcha con incertidumbres importantes, negocio en marcha en reorganización legal, que la norma tiene ahí un apartado robusto también importante acerca de la reorganización legal. No lo vamos a profundizar mucho en ello, pero hay normas de presentación y revelación particulares para ese tema. Y también está el supuesto en el que definitivamente la entidad no es un negocio en marcha, y esto es básicamente debido a que es ya inviable que pueda continuar
sus operaciones y consecuentemente entrará en liquidación y en concurso mercantil de la entidad. Adelante, Nat, por favor. Aquí tenemos algunas acciones de mitigación de estas incertidumbres. ¿Cómo se tiene que medir o cómo las compañías tienen que hacer esta evaluación? Bueno, ya determinamos los juicios importantes que existen acerca de estas incertidumbres. Ahora tenemos que hacer acciones que estén específicamente destinadas a la mitigación de estas incertidumbres. No pueden formar, pueden formar parte de nuestra propia operación, pero sí debe de estar documentado que estas acciones están específicamente destinadas a mitigar estas incertidumbres, ¿no? Como les mencionaba, pueden ser muchas que ya formen parte de nuestros procesos diarios de la compañía, de nuestras operaciones diarias, pero sí debe de estar documentado de manera ahí adecuada. La norma sí te lo requiere, que están destinadas específicamente para esto. Vamos a revisar algunas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, serían pues ventas de activos, de negocios, solicitudes de préstamos, reducciones o aplazamientos de gastos, modificaciones al modelo de negocios, incremento del capital, de las contribuciones de los tenedores de acciones. Y hay que medir la efectividad de esto. Ok, ya vamos a implementar estas acciones de mitigación. Sí se está mitigando la incertidumbre, sí está disminuyendo de manera importante la incertidumbre. ¿Qué efectos puede tener? No vaya a ser que estemos, dicho mal y pronto, tapando un hoyo y destapando ahí o descubriendo otra parte importante también de la empresa, ¿no? Las fechas en las que van a entrar en acción estas acciones de mitigación y los efectos esperados que se puedan tener de estas acciones, ¿no? Debemos identificar también el objetivo de las acciones de mitigación, qué acciones muy puntuales, como les comentaba, se tienen que realizar, quiénes lo van a realizar, las áreas responsables de ejecutar estas acciones, los factores indispensables que se necesitan para lograr estas acciones. Esto tiene que ver con la viabilidad. Ok, vamos a hacer vamos a tomar estas acciones de mitigación, pero es factible hacerlo, podemos hacerlo, es viable. Y qué seguimiento y qué actividades de corrección a estas acciones vamos a tomar, ¿no? Esto tiene que ver con que sea medible, con que los resultados se puedan medir y se puedan cotejar versus lo que nosotros esperábamos que se esté dando para corregir estas incertidumbres. Perdón, adelante. Ok, una vez realizado lo anterior, adelante, Nato. Podemos tomar estas consideraciones ahora sí para hacer ya puntualmente, renglón por renglón, digamos, en papel, un análisis importante, un análisis completo acerca de negocio en marcha. Como les comentaba, el grado de detalle de estas consideraciones que les voy a mostrar ahorita depende de cada circunstancia. Cada negocio es diferente y las circunstancias que tienen también son diferentes. Una empresa con un historial de rentabilidad y facilidad para acceder a sus fuentes de recursos financieros puede tener puede concluirse sin hacer un mayor análisis que la base de negocio en marcha es adecuada. En caso contrario, pues sí se tiene que hacer un análisis con una amplia gama de factores que ahorita les voy a mencionar adelante, ¿no? Por favor. Aquí en pantalla estamos viendo todos los hechos o condiciones, o más bien muchos de los hechos o condiciones que pudieran generar estas incertidumbres y que son sujetos de análisis por parte de la compañía. De estos hay de tres tipos: financieros, operativos y otros, ¿verdad? Que es donde también hay muchísimo que decir. Vamos a detenernos solamente en algunos. La posición patrimonial negativa, hay que documentar un análisis completo del patrimonio, hay que ver si estamos en una situación de riesgo en ese sentido. Lo recomendable es dar respuestas y soporte documental amplio. Si estamos en esta situación o no estamos en esta situación, ¿por qué, no? Y dejar documentado. Flujos de efectivo de operación negativos o estados financieros
históricos o prospectivos que también no sean adecuados, bueno, pues hay que dejar documentados los análisis de flujo de efectivo históricos, comparativos, proyectados, principalmente, ¿no? Adelante, ¿no? Por favor. Aquí tenemos otros. Uno muy importante que muchas veces no se toma en cuenta o no se considera es atraso en los pagos de dividendos o suspensión de los pagos de dividendos cuando típicamente se vienen realizando pagos de dividendos a los tenedores de acciones, pues también podría ser un indicador, ¿no? Entonces hay que documentar muy bien las actas de asamblea, las minutas de asamblea, dejar bien documentado todo este tema de los dividendos. Cambio en la forma de pago de las transacciones de proveedores, pasando de pagos de crédito a pagos de contado, incapacidad para cumplir contratos, etcétera, ¿no? En financiero, en los factores financieros, pues hay muchísimo ahí de dónde analizar. Adelante, por favor. Operativos, hay factores operativos también que son muy importantes de analizar. Aquí a la derecha, hasta la columna de la derecha, pueden ver qué es el soporte que se tiene que dejar para documentar que el análisis se está haciendo de manera correcta. No nos vamos a detener ahí a leerlos todos porque también el tiempo es muy reducido. Adelante, Ana. Y esta sección de otros. Como les decía, esta relación que estamos mostrando no es nada más enunciativa, no es exhaustiva ni pretende serlo tampoco. Hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. En una economía que transita invariablemente hacia la sostenibilidad, también es importante revisar los efectos de las nuevas normas en materia de sostenibilidad que puedan tener efecto en el negocio en marcha o en la presunción del negocio en marcha de la compañía. Y yo cerraría nada más esta parte con un comentario ahí muy importante que es, nosotros lo hemos visto ya con algunos clientes en la práctica, es muy recomendable, la realidad es muy recomendable que los organismos de gobierno corporativo de las empresas designen responsables específicos para evaluar periódicamente estos temas de negocio en marcha y que se incluya también como parte de sus actividades en las reuniones de consejo, en los comités de finanzas. Esto realmente está adquiriendo mucha visibilidad o se está regulando más ahora con los cambios que hay en la norma que les comentaba Alfredo, y esa sería como punto final la recomendación, ¿no? Que se ponga más atención a este tipo de temas. Me parece muy importante lo que comentas, Argel, cómo que podamos hacerlo parte de las actividades normales de la operación de la administración de la entidad, el estar haciendo este análisis de negocio en marcha. No nos tenemos que esperar a que cierre el año o a que me lo vaya a pedir el auditor, como ahorita vamos a platicar un poquito cómo nosotros amalgamamos la parte de la auditoría con este concepto de negocio en marcha, sino que forme parte de la actividad natural de la compañía, ¿no? Que si eres una compañía que incluso a lo mejor tienes que tener control interno porque te lo obliga al ser una entidad pública en Estados Unidos, en México, en otros países, que forme parte de tus actividades de control, que tengas por ahí un control específico que tenga que ver con estos análisis de negocio en marcha periódicamente, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea, Ángel. Sí, señor, muchas gracias. Adelante, Alfredo. Y bueno, a continuación, pues ya vimos toda la parte de cómo la entidad, la administración de la entidad tiene que atacar el tema de negocio en marcha. Esto es de ustedes como compañía, y nosotros como auditores o los auditores que cada uno de ustedes tengan, vamos a llegar a visualizar, vamos a ver cómo realmente la compañía está en negocio en marcha y nos subimos al mismo barco con ustedes, porque aunque siempre con el grado de independencia que amerita, por supuesto, pero la forma en que las normas de auditoría nos ponen a nosotros como profesionales en el campo a hacer ese análisis del negocio en marcha y de que estemos de acuerdo con ellos, pues nos hace esto que yo digo, ¿no? Nos subimos todos al mismo barco y vamos a asegurarnos, primero compañía, y yo luego lo atestiguo y lo pongo en la razonabilidad que aplique. Vamos a verlo ahorita con un poquito más de detalle, pues entonces que vayamos en el mismo barco, ¿no? Primero que nada, vamos platicando un poquito de cuál es la responsabilidad en específico de nosotros como auditores.
y a lo mejor se van a dar cuenta aquí del foro cuando de repente están platicando con sus auditores específicos acerca de estos temas, ¿no? Nosotros tenemos que tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que el análisis de la administración sí está siendo adecuado conforme a este principio general postulado básico, ¿no? Negocio en marcha, para poder preparar sus estados financieros. Como lo hacemos en todas las áreas, nosotros necesitamos evidencia de auditoría suficiente y adecuada. No nada más un análisis, mira, aquí está mi análisis, ya lo acabé, pero de ahí a lo mejor vamos a necesitar ver cómo se respaldó todo eso que se plasmó en la información, en el análisis, ¿no? Y con base en esa evidencia obtenida, pues vamos a concluir si existe una incertidumbre a lo mejor acerca de incertidumbre material, obviamente, con respecto de la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha o empresa en funcionamiento, como también se le conoce, ¿no? Y esta parte lo vamos a ver siempre en cada uno de los trabajos de auditoría, porque es parte de nuestro manual, parte de nuestras políticas, de nuestras normas, el que veamos esto, aunque no hayan factores. Si yo ya veo que no hay factores, ok, perfecto, ya la hicimos, vamos hacia adelante, pero si empiezo a ver que hay ciertos indicadores como los que acaba de platicar Ángel en las láminas anteriores, financieros, operativos u otros, vamos a tener que profundizar, porque como dice la última parte de nuestra presentación, de esta diapositiva, hay que informarlo conforme a las normas. Dependiendo de cómo me llegue yo a esa conclusión, es como lo voy a informar dentro de mi opinión. Esas 2, 3 hojas que ponemos siempre justo antes de que empiecen los estados financieros, cuando les entregamos su cuadernillo, donde está el trabajo que hemos realizado, ahí vamos a poder definir de alguna u otra forma, al final, al final de esta sección, vamos a ver cómo llegaría a configurarse mi opinión dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por favor, la siguiente. Muchas gracias, Nat. Y bueno, aquí de manera muy resumida, algunos aspectos importantes que queremos poner a consideración es que la responsabilidad del auditor existe, así como venía en la parte de la norma para efectos contables, que aunque no haya algo en específico que me lo mencione, yo de cualquier forma voy a tener que abordar este tema. Sería ilógico pensar que si yo recibo la auditoría de una compañía en la que yo veo pérdidas recurrentes en los últimos años, un capital de trabajo negativo, capital social, capital contable negativo, flujos de operación negativos, y que no se le ve una forma de recuperación, que yo no dijera nada, ¿no? Conocemos casos de hace algunos años en compañías, tanto en México como a nivel mundial, que pues sí, salía el dictamen del auditor, todo bien, no se decía nada, y al cabo de 6, 7 meses, entidad en quiebra. Oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no lo pusiste tú en tu informe de auditoría? Y a lo mejor pues, la respuesta pudiera ser, es que sí lo vi, pero yo creo que estuvo bien y ya, se acabó. Algo falló, algo pasó, algo no engranó, que entonces el análisis no estaba completo o no había análisis, no sabemos cómo han sido circunstancias de este tipo, pero nos puede llegar a pasar. Entonces, aunque no lo diga la metodología o el marco de información financiera, yo de cualquier forma como auditor lo voy a tener que voltear a ver. Sabemos que existen posibles efectos de limitaciones inherentes, ¿no? Sobre poder nosotros identificar todo, como lo dice siempre nuestra opinión, razonablemente correcto, ¿no? Nunca podemos tener la total seguridad de todo, porque algunas cosas yo a lo mejor no las voy a alcanzar a ver. Sin embargo, de cualquier forma yo tengo que profundizar en la medida de mis posibilidades para poder entender cómo la compañía hizo dicho análisis, ¿no? Y si pasamos a la siguiente parte, vamos a entrar un poquito más a detalle para que ustedes conozcan nuestros procedimientos de auditoría que realizamos. Podríamos verlo de 2 ópticas, ¿no? Para que también ustedes vean por qué a veces somos tan inquisitivos, tan escépticos en este tipo de análisis, porque pues es algo que cubre toda la información financiera y toda la operación de la compañía, el tema de negocio en marcha, y por eso le ponemos tanto énfasis. Y si vamos pasando a la siguiente, podemos ver cómo en un proceso
sin que nos metamos a una clase o a un tema de auditoría, de profundizarlo todo, pero como todo proyecto de cualquier tipo, tiene que tener una planeación, una ejecución y una conclusión, con todo lo que vaya, todo lo que englobe cada una de estas fases. Así son también las auditorías. Y ahorita, en este tiempo del año, pues a lo mejor ya pasamos la etapa de la planeación y ya estamos en la ejecución. Entonces, es muy importante que desde el primer momento, desde el proceso de planeación, incluso yo me iría un poquito atrás a la aceptación y continuidad de los compromisos, que desde ese momento nosotros empecemos a revisarlo con la administración, me refiero a nosotros como auditores. Y en esos momentos nos podemos dar cuenta que tenemos un factor, que tenemos un problemita, alguna situación que no teníamos antes y que hoy ya la tenemos. Oye, ¿sabes qué? Mi principal contrato con el principal cliente está en veremos. Estamos negociando y la negociación no va muy bien. Ok, vamos poniéndole ahí una tachuelita para que no se nos olvide. O algún otro factor, alguna otra de esos 20 que vimos hace rato nos empieza a hacer ruido, empezamos a ver que mi competidor ya se fue porque ya vio que aquí se está poniendo feo el negocio, a lo mejor yo también lo empiezo a ver, tiene razón, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, desde ese momento, la recomendación que les podemos poner sobre la mesa es que empecemos ese análisis. A lo mejor en años pasados todo iba bien y nunca he tenido que profundizar en mi análisis, pero hoy, este año, tengo ciertas circunstancias que debo de abordar. Hay que hacerlo desde la etapa de planeación, si lo vemos en el equivalente de la auditoría, hay que hacerlo desde mediados de año, cuando empecemos a identificar el punto, ¿no? Y para eso, a lo mejor no tenemos dentro de nuestra organización alguien con el expertise necesario para poderlo desarrollar. Por supuesto que también nosotros, como en Forbis Mazars, hacemos específicamente en FRS Desk, hacemos y apoyamos a las entidades a hacer este tipo de análisis. Cuando nosotros somos los auditores, podemos convertirnos en sus consultores en este tipo de temas que pueden tener cierta complejidad, hacer análisis numéricos, proyecciones financieras a futuro, eh, cómo vamos a cubrir temas de contratos que pudieran llegar a caer en el concepto de onerosos y que entonces yo pueda tener alguna complejidad para poder atenderlo. Nosotros podemos apoyarlos en ese sentido y que se sientan que su análisis va a ser fuerte y que entonces cuando el auditor venga en su etapa de ejecución, como vemos allá en la mitad de la pantalla, estas consideraciones de negocio en marcha las va a poner en sus procedimientos generales de auditoría. Entonces, que cuando el auditor venga y a lo mejor en tu lista de requerimientos venga análisis de negocio en marcha, aquí está, ya lo vi, ya lo revisamos, y sí, llegamos a esta conclusión, a lo mejor no tenemos problema por esto, esto y esto, o a lo mejor sí tenemos problema por esto otro, ¿no? Entonces, que ya tengas tú ese documento, ese análisis que te pueda ayudar a soportar tu conclusión, para que también la conclusión del auditor vaya de una forma en que consideremos que nos va a soportar la opinión de auditoría que yo voy a emitir, ¿no? Esto va a formar parte del memo resumen de auditoría, que es donde yo pongo todas mis conclusiones, cuando yo voy poniendo cómo me fue a la hora de todo el proceso, y entonces ya pueda preparar mi informe, ¿no? En Y este punto, adelante, Alfredo, Argen. como bien lo mencionas, yo creo que sí es importante compartirle aquí a la audiencia. Ya ha habido algunos casos de éxito en los que algunos clientes, algunas compañías, como lo mencionaba yo por ahí también en mi sección, se forman comités para revisar estos temas, en los que también se incluyen a asesores externos, a los principales representantes de los puestos ejecutivos del área de finanzas, el auditor también, las conclusiones que tengan los auditores de auditorías pasadas, también forma parte de lo que se analiza y hay, como tú lo dices, equipos ahí ya que las compañías empiezan a formar, comités que se empiezan a formar para analizar estos puntos, que no necesariamente están obligados a tener la capacidad a lo mejor de analizarlo todo, sino que también pueden acercarse ahí con asesores para poder irlos abordando puntualmente. Definitivamente, la fuerza de una compañía no está solamente adentro, sino también con cómo se pueda llegar de los especialistas adecuados. Y si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a poder observar un poquito un tema que no se nos debe olvidar, que son los hechos posteriores.
porque también, aunque ya se acabó mi año, ya acabé mi formación financiera, lo que venga después, antes de que se emita la opinión del auditor, también es muy importante. Y ahí también nosotros como auditores, cuando uno piensa que ya acabaron, no, necesitamos pedir algo de información para ver que en los hechos posteriores no haya temas, ¿no? Incluyendo el negocio en marcha, por supuesto. Entonces aquí, ojo, porque si de repente nos damos cuenta que una compañía ya ya está en la intención de ser liquidada o de cesar sus operaciones comerciales, pues tenemos un tema clarísimo, ¿no? O que no tenga alguna alternativa factible para poder continuar con sus operaciones. Y a manera de ejemplo, pondré hace un par de años cuando la reforma laboral indicó que ya no se podía tener actividades de outsourcing con otras entidades, todas aquellas compañías, a lo mejor tienen ustedes aquí en el foro tienen algún ejemplo, tenían su compañía de nómina por separado, ¿no? Entonces, esa compañía de nómina, pues, de la noche a la mañana, en el rango que nos dimos cuenta, ya no tenía su razón de ser. Pues entonces esa compañía tenía una complejidad y a lo mejor tenía que tener un tema de negocio en marcha. Posiblemente se acuerdan de esos párrafos que llegamos a poner en las opiniones de estas compañías, ¿no? Y esto es porque entonces nosotros debemos de evaluar como auditores todos estos hechos y circunstancias posteriores a la fecha de los estados financieros y entonces también decir, oye, ¿sabes qué? Cuando cerramos no había tema, pero ahorita ya pasó algo. Un hotel, si de repente hay alguna catástrofe natural y que entonces ya no está o tenga una complejidad que perdió una parte importante de su edificio donde opera sus actividades, hay que revelarlo y hay que entender si esto no nos va a dar un problema de empresa en funcionamiento en su momento, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. No, la auditoría y la información financiera del financiero no se acaba el 31 de diciembre. También se extiende hasta que se emita la opinión del auditor, ¿no? Y hablando de opinión del auditor, pasamos a la siguiente. Vamos a observar cómo este informe de auditoría que contiene nuestra opinión puede verse modificado a la hora de que tengamos algún tema de lo que estamos platicando de negocio en marcha, ¿no? Digo, la primera, el primer renglón que podemos ver ahí, que los financieros se preparen sobre la base de negocio en marcha, pero a juicio del auditor no está adecuado. La administración, la forma en que se hizo el análisis no es adecuado y no estamos de acuerdo y entonces eso detonaría una opinión desfavorable o adversa, ¿no? La información financiera no incluye adecuadamente los estados financieros. Entonces, en el caso de la utilización adecuada del postulado de negocio en marcha. ¿Vale? Ahorita termino a las 10. Gracias, Ivonne. Sí, creo que se activó tu micrófono, Jorge. Y bueno, en el caso de la utilización adecuada del postulado de negocio en marcha, pero que a pesar de que haya una existencia de incertidumbre material y se revela bien en la información financiera, no pasa nada. Ponemos una opinión no modificada, todo está razonablemente correcto, aunque sí vamos a tener un párrafo en la sección de otros asuntos o de párrafos de énfasis, dependiendo de las circunstancias, de una incertidumbre material relacionada con el negocio en marcha, donde se explican esos factores que habíamos identificado, pero que tampoco significa que estemos ya en un problema de liquidación o de quiebra de la compañía, ¿no? Tercer ejemplo, no se revela adecuadamente la existencia de la incertidumbre material. ¿Qué nos va a pasar a nosotros como auditores? Pues vamos a tener que analizarlo. No lo están revelando, pero sí tenemos una incertidumbre material. Pues voy a tener dos direcciones. A lo mejor una opinión con salvedades si la situación no es pervasiva de una forma importante, o bien una opinión desfavorable, como la del primer ejemplo, que va directamente pues en nuestra opinión, donde diríamos que no presenta la información financiera de forma adecuada, porque entonces no está bien presente la incertidumbre, no se está revelando bien la incertidumbre material. La realidad es que lo mejor que se puede llegar es poder llegar a una conclusión en conjunto, administración y auditor. Tal vez es una revelación en el estado financiero que no significa que si la pongo ya le estoy diciendo a mi usuario ya se acabó esta compañía. ¿No? Simplemente le estoy avisando, tenemos estas incertidumbres, pero también estoy haciendo estas actividades para mitigarlas, ¿no? Eso hay varios ejemplos que lo podemos ver incluso en entidades públicas, información que está presente y que podemos ver todos de cómo las compañías están atacando ciertas situaciones que se pudieron haber dado, ¿no?
Y bueno, la última, la menos deseada, pero que también puede presentarse, que hay una falta de disposición de parte de la dirección para realizar el análisis o para emplear esa evaluación y que entonces eso pueda detonar en que traemos una problemática más allá de que se pueda o no hacer un análisis y entonces de lo que se trataría es de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad para decirle tenemos alguna situación de este tipo, esto es de norma directito y entonces ver que nuestra opinión pudiera detonar en igual como de las anteriores, en una salvedad o en una negación de opinión, ¿no? Entonces, esta parte es muy de nosotros, muy de los auditores, pero nos pareció muy importante que también lo conocieran, pues porque pueden llegar a ustedes a tener este tipo de conversaciones, este tipo de situaciones, y que entonces se conozca cómo debemos actuar tanto nosotros como auditores como la administración y que lleguemos a un consenso para efectos de este tema muy relevante, como ya lo hemos comentado. Y bueno, creo que si mal no recuerdo, efectivamente, con esta slide estaríamos terminando con la información que nos estaba sirviendo de soporte. Así que pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas que con todo gusto podemos atender. Igual yo si quieres quisiera un poquito cerrar antes, si me permiten, Alfred Nat, creo Claro. que el objetivo de esta sesión, como ya vieron, era, a ver, me parece que en términos generales los auditores de alguna manera estamos muy familiarizados con este asunto de negocio en marcha con respecto a los procedimientos, lo que se espera de nosotros, lo que nos piden las normas internacionales de auditoría, al margen de la claridad que pudo haber venido a dar la emisión de esta NIFA 2. Me parece que en ese sentido los auditores entendemos ¿no? Hasta dónde llega, dónde empezamos y dónde terminamos con nuestra responsabilidad. Esto último que platicó Alfredo con este slide de las circunstancias que se pueden presentar para fines de la opinión modificada o los temas que tienen que ver con párrafos de énfasis, creo que hasta cierto punto está claro. Mucho lo que quisimos transmitir, sobre todo en esta primera parte de la sesión a través de la presentación de Ángel, era sensibilizar, ¿no? a muchos de los usuarios de la información financiera sobre que el tema de negocio en marcha no es una responsabilidad que mencionaba yo al principio, que el auditor trae, levanta la mano y por eso se materializa, por eso se discute. Este es un tema que muy al margen de que el auditor tendrá que hacer su trabajo, el cliente siempre tiene que estar diligente, siempre tiene que estar observante, decía yo, o vigilante de circunstancias o hechos que pudieran disparar alguna incertidumbre material sobre, o que ponga en duda, ¿no? En telo de juicio la propia continuidad del negocio, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que este tema lo tengan ustedes muy claro y que también sepan que ante alguna duda conceptual o alguna duda de fondo, oye, realmente este hecho por sí solo me dispara alguna situación, alguna incertidumbre material que hemos platicado, que requiera documentación, explorar mayor análisis, haya o no haya auditoría por medio, pues se pueden acercar también con nosotros, ¿no? Creo que también ese es un tema importante, que sepan que no están solos, que este es un tema que de cierta manera dominamos desde las dos ópticas, desde la óptica del auditor, pero hemos también apoyado a algunos clientes con la preparación de estos análisis cuando se considera necesario, o incluso para definir, ¿no? Si se encuentran en una situación que pudiera ser considerada eh, que dispare precisamente dudas, ¿no? Sobre la continuidad de una operación, de un negocio, ¿no? Entonces, que también sepan que los podemos apoyar con gusto. Y ahora sí, mi estimada Nat, no sé si damos pie a las preguntas que se hayan podido acumular a lo largo de la sesión, con mucho gusto. Sí, claro, Jorge, muchas gracias. Vamos con la primera de las preguntas que tenemos. ¿Qué hacer si yo, compañía, considero que mis estados financieros están preparados sobre la base de negocio en marcha, pero mi auditor no? No sé si la quieras tomar tú, mi estimado Alfred. Por supuesto, con gusto. Pues mira, como creo que seguro lo abordamos un poquito a la parte final de la sesión, creo que lo más importante de todo es tratar de buscar un consenso en donde se pueda concluir y que podamos abordar tanto la parte de la administración como la parte del auditor, cuáles son las bases por las cuales está llegando a esa conclusión. Siempre puede haber diferentes criterios y que podamos valorar de una u otra forma diferente la misma situación, pero lo importante es que se entiendan las opiniones de ambas partes
y que entonces se pueda llegar a concluir de alguna forma y que se pueda llegar a una conclusión adecuada, evitando que esto pueda llegar a afectar a la opinión. A lo mejor se trata, como decía yo, vamos poniendo el párrafo nada más, y con eso el párrafo en una revelación en los estados financieros, y de esa forma ya se está revelando, y yo entonces como auditor ya lo voy a poder considerar que sí se está revelando adecuadamente. Tal vez no, a lo que me refiero es que tal vez no es que tengamos que hacer 1000 pasos, a lo mejor solamente tenemos que hacer 10 y con eso podríamos llegar a concluir que efectivamente estamos en las mismas. No sé si quisieran complementar, Ángel, Jorge. Mira, yo creo que lo has dicho bien. Idealmente lo que buscamos es no sé si la palabra es consenso, pero sí por lo menos converger en una decisión que haga sentido, ¿no? Muchas veces al auditor nos pasa con frecuencia que nos piden los clientes, oye, no me incluyas el párrafo en la opinión, o hay que llevarla a una nota, pero hay que llevarla a una nota en donde nadie se entere. Yo creo que son temas delicados siempre el revelar, aunque sea un párrafo de énfasis, no necesariamente una salvedad por alguna falta de revelación o por alguna eh, una forma de presentar información financiera que no debería ser bajo el supuesto de negocio en marcha. El puro hecho de incluir a veces un párrafo de énfasis es incómodo. Yo creo que aquí lo importante es que se establezca un diálogo entre administración y auditor para ver de manera objetiva. Yo creo que este tipo de sesiones como la que tuvimos esta mañana o tenemos esta mañana ayudan un poco a dilucidar o a traer algo de luz precisamente para entender las responsabilidades de cada parte, ¿no? Y saber que este no es un tema, como decía yo, lo voy a decir de una manera simple, ¿no? Un capricho del auditor, ¿no? El que se traiga a la mesa, ¿no? Hay una necesidad, hay un fondo, y la administración es responsable de brindar esa transparencia a los usuarios de estados financieros. Entonces yo creo que a veces es complicado, la palabra de consenso puede sonar un poquito como que todos realmente pudimos platicar y todos estamos, a veces hay discrepancias. Yo creo que lo importante es que tengamos elementos para poder hacer un análisis objetivo, y si se requiere alguna revelación o hay una discrepancia, como se mencionaba aquí en la pregunta, pues que se pueda en un momento dado traer los elementos objetivos a la mesa para ver realmente qué es lo que debe de predominar, y si hay alguna mención en la opinión del auditor, pues que obviamente sea una mención bien explicada por el auditor o bien justificada, y que el cliente también tenga elementos para poder llegar a esa misma conclusión idealmente, ¿no? Muchas gracias a los tres. Antes de continuar con un par más de preguntas y respuestas, aquí comparto nuevamente sus datos de contacto, también de la firma en general. Pueden suscribirse también a nuestros boletines y, bueno, estar al pendiente de nuestros próximos eventos. Vamos con otra pregunta. ¿Cada cuánto se actualiza el análisis de negocio en marcha? Me parece que lo comentamos por ahí en la presentación, hicimos mención un par de veces. La idea es tenerlo actualizado lo más frecuentemente posible para que la información siempre sea la más actual, la más relevante también. Sin embargo, la norma sí te establece que este periodo sobre el cual eh, la base de negocio en marcha debe de estar garantizada por la empresa como base sobre la cual se preparan los estados financieros, es sobre por lo menos un periodo de 12 meses. Ese sería el mínimo. Sin embargo, no hay ninguna limitación para tener esto actualizado de manera trimestral, de manera semestral, de acuerdo también con las complejidades de cada negocio. Yo creo que Y la aquí obligación de presentar, ¿no? sí, Sí, yo claro. en ese caso complementaría esto que menciona Argel, que en algunos casos en donde el supuesto negocio en marcha se materializa por primera vez, pues en ese momento no se hace un análisis completo, integral, si es que se dispararon algunos supuestos que disparen esta duda, ¿no? Esta duda razonable. De otra manera, el supuesto sí existe, lo que se busca es precisamente ver si las circunstancias o los hechos que dispararon esta situación continúan vigentes, y en ese caso pues se hace la actualización de todos los análisis, flujos, partes conceptuales. Mencionaba por ahí Ángel en algunos ejemplos de que a veces el tema de negocio en marcha lo dispara el hecho de no poder contar a lo mejor ya con un contrato de algún cliente importante, ver si ese tipo de factores cualitativos, le voy a llamar, se han saneado, se han remediado, y que pudieran en un momento cambiar las circunstancias. Entonces, digamos que los hechos y circunstancias o el patrón es lo que va a cambiar o va a disparar con qué frecuencia se tiene que llevar a cabo esta actualización.
Jorge, Alfredo, Argel, llegamos al final de nuestro evento. Muchas gracias por compartir este contenido de valor. A nuestra audiencia, bueno, por favor respondan nuestra encuesta de satisfacción antes de retirarse y estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, fue un gusto. Excelente jueves. Gracias, buen día.